Yo creo que la plantilla del primer equipo, en esta nueva etapa en División de Honor, está capacitada para hacer grandes cosas en el futuro. Lo ha dicho antes Juan Fernández. Yo creo que estos jugadores al año que viene van a rendir más y mejor, porque ya será nuestro segundo año en División de Honor después de que pasásemos por la División de Plata. Por otro lado, además está trabajando con muchísima ilusión, como he dicho, en todos los estamentos del club. Por otro lado, lo de la cantera. La cantera está fenomenalmente trabajada por tanto Juanjo como Jorge. Está por ahí también, que se escondía antes, Jorge San Pedro, que a mí me gustaría Ese que también... se escondía, ¿verdad? Exactamente. Jorge San Pedro. Jorge San Pedro, que está haciendo un trabajo fenomenal con el Primera B y con el Juvenil Nacional. Ambos están clasificados arriba. El Juvenil Nacional, pues esperamos que gane la Liga este año. Y bueno, pues que poco a poco vayan saliendo chavales de ahí, que yo estoy convencido que pueden llegar a jugar en División de Honor no tardando mucho. Y bueno, también pues no por orden de importancia, sino aleatoriamente los patrocinadores, como hemos dicho antes, fundamental el apoyo que nos están dando, muy necesario, y desde luego hay que reconocerlo y agradecerlo. Y por supuesto institucionalmente lo mismo, ¿no? Ahí está Luis María Garriga, que está con nosotros ahí sufriendo, alguna patada le suelto en el palco a veces, en alguna jugada, involuntariamente, como es lógico, pero ahí está con nosotros siempre que puede, y como él, pues Álvaro Burrell, que también nos apoya muchísimo desde hace tiempo, desde que está con nosotros en el deporte aragonés, afortunadamente, y bueno, y con vosotros los medios de comunicación, que también hacéis una labor muy importante por el deporte y por el fútbol sala. Bueno, para ir concluyendo, ¿qué les dices a tus jugadores, Santi? Joder, que la parte más bonita de toda la hora que llevamos aquí ha sido cuando han estado los chavales hablando. ¿Verdad que sí? Porque los mayores somos un poco una lata y hacemos esto un poco más serio y más aburrido, ¿no? Pero mira que lo hemos intentado, ¿eh? Sí, pero no ha habido manera. Yo creo que nosotros no hemos puesto mucho de nuestra parte. No, pues la verdad es que... Ahí los tienes, dile lo que haga falta. A mis jugadores. Mételes caña. No, ellos ya saben que aquí estamos todos para lo mismo, ¿no? No hay que meterles caña a ellos solo. Yo creo que yo mismo me tengo que meter caña. Ahora te va a meter caña el capitán, ¿eh? O sea, ¿qué te crees? ¿Que te vas a ir de rositas? ¿Que te preparando algo? Tenemos todos que tirar a lo mismo, para lo bueno, para lo malo, y así es como se sacan las cosas adelante, ¿no? Y la importante es sacar el máximo rendimiento de esta plantilla, y estoy seguro y estoy convencido de que lo están haciendo durante todo el año. Y nada, simplemente pues corroborar, ¿no?, lo que estamos aquí y lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Que los chavales tengan ilusión por seguir, y que yo les digo que yo hubiese jugado fútbol sala hasta la edad que tengo ahora, aunque no hubiera llegado a la élite. Eso está muy bien. Marcos, venga, métele en nombre de tus compañeros y en tu nombre propio también al entrenador y al presidente. A los dos, que los tienes aquí. ¡Hala! Y no te van a hacer nada, ¿eh? No van a hacer nada ahora, pero luego cortamos los micrófonos. Luego me lo dices. No, con ellos ya les metemos suficiente durante todas las semanas, ya trabajamos con ellos codo a codo todas las semanas, todos los partidos. Yo lo único que quería decir es que nosotros sabemos que tenemos una gran responsabilidad, y que hoy se ha visto delante de toda esta gente, estos chavales, para que parte de la responsabilidad de que tengan ilusión es nuestra, de que vengan y sigan viniendo al pabellón, y que puedan reflejarse un poco en nosotros, en dar esa imagen de deporte, de salud en el deporte, y que se enganchen a este deporte que es tan bonito, que es el fútbol sala. Leía la imagen institucional, Luis María Garriga, para poner el punto final a este octavo foro del deporte aragonés, con la agrupación deportiva Sala 10 como presente y futuro del fútbol sala en Aragón. Pues muchas gracias, y yo no puedo evitar la perspectiva deportiva, porque en realidad yo me siento lo que soy, en definitiva, que es un hombre del deporte. Y quiero empezar pues felicitándoos por este foro, a la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza, que yo creo que es muy interesante porque aproxima un poquito lo que es la realidad, lo cotidiano, lo diario, lo que se ve y lo que no se ve, pues incluso confraternizar permite cambio de opiniones y un poquito de humor, que también es bueno en el deporte. Y felicitar, lógicamente, a José Ramón. Le quiero felicitar doblemente, no sé si descubro algo, por lo bien que lo está haciendo, por lo que sufre. Es un hombre que sufre. Alguna patada me ha dado, pero es involuntaria, es cierto, porque él dispara con codo y con todos. Cuando chutéis vosotros, él también chuta, y cuando para el portero también, y además por su futura paternidad, que sé que lo está llevando. Enhorabuena, hombre. Muchas gracias. Enhorabuena. No había dicho nada, ¿eh? Un aplauso, por favor.
quiero dejar patente el agradecimiento a los sponsors, a los colaboradores, las empresas que hacen una aportación que yo creo que hay que valorar, que hay que difundir, que hay que conocer, además de la rentabilidad comercial, de imagen que le puedan sacar, porque todo lo que se haga por el deporte en los estadios que aquí se han comentado, pues yo creo que es esfuerzo que hay que reconocer y que hay que agradecer públicamente. Y en cuanto a lo que es el deporte en sí mismo, que habéis hablado, Santi, que es campeón del mundo, y además yo creo que tiene un factor quizá comparable a ser campeón del mundo, que es la imagen de una persona equilibrada, sensata. Yo creo que es una buena imagen de un deportista, Santi. Yo creo que te lo he dicho alguna vez y aprovecho y te lo digo en público. Porque el deportista es referente. Y aquí que están los equipos base, tenemos que ser conscientes, esto es un poquito, de que los niños miran a las grandes figuras que los medios de comunicación proyectan y se fijan en ellos y les copian y les imitan, intentan imitarles. Por eso la responsabilidad que debe tener el deportista, especialmente el que triunfa y el que sale a los medios de comunicación, en cuanto a proyectar una imagen, porque es el referente. Si entendemos el deporte como educación, como complemento de la educación de la persona, ¿no? La educación intelectual y la educación física, yo creo que forman el equilibrio. Y los valores que a través de la práctica del deporte, en este caso el fútbol sala, se pueden adquirir. Decía Corvo, creo que lo ha dicho él, el carácter, o le habéis dicho, tú, capitán, le has dicho el carácter, ¿no? El carácter es necesario en la vida y en el deporte es fundamental. La indiferencia no gana ningún torneo de liga ni campeonato del mundo. El carácter sí. Lo que hace falta es administrar bien ese carácter. Porque además eso forma parte de la educación deportiva y que será de utilidad, de gran utilidad para los jóvenes, para los que lleguen al primer equipo, para los que no lleguen al primer equipo y para los que hagan deporte por el puro placer de hacerlo. Administrar los recursos enormes que tenemos nosotros potencialmente. Por eso, pues felicitar en este caso al fútbol sala por la labor que está haciendo, porque lo están haciendo muy bien, porque yo creo que a lo mejor todavía hay tiempo, Santi, de meternos entre esos 8 primeros, como empezamos la Liga, y que además sabéis que estáis proyectando la imagen de la ciudad de Zaragoza, yo creo que brillantemente. Y yo estuve con José Ramón, con el presidente, me parece, de la Federación Española, que estuvo con nosotros, y la imagen que yo percibía que él tenía era muy buena. Eso es importante, todo suma, Paco. O sea que desde la parte que me toca como asesor de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, pues, y en nombre de Manu Blasco, estas palabras y de reconocimiento y de felicitación y de ánimo para seguir trabajando, en este caso por el fútbol sala, por el Sala 10, y para recuperar esa gloria que en su momento tuvo el Pinturas Lepanto, porque no sabemos que es difícil, pero trabajando con la base como se está haciendo y como veo, y el interés que ponen los monitores y todos los chicos, yo creo que es importante. Y hay una cosa que sí querría decir, porque la he oído y me ha parecido interesante, Paco. Es, a veces, ha dicho Santi que los chicos a los 18 19 años se van, en algunos otros deportes se van antes. Y yo creo que pueden ser muchas las causas, pero a veces también la presión a las que se les somete, tú has dicho, pero no solamente desde lo que es la propia práctica del deporte, a veces desde el entorno más próximo, una exigencia para ser el mejor. Los mejores, al final los elige la vida en sí mismo. Uno lucha para ser el mejor, pero no, él puede aportarlo, pero los elegidos son escasos. Los estamos viendo, es muy difícil ser número uno en la vida. La presión a veces es... Y luego el tipo de sociedad en el que estamos, que a veces facilita poco el trabajo, el reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio, a la disciplina que comporta el deporte, y a lo mejor hay otras alternativas más cómodas. Yo creo que esto es un ejemplo y algo en lo que tenemos que basarnos el presente y el futuro al que se refería Paco, de apoyar lo que es la práctica deportiva, en este caso el fútbol sala, para ayudar a que entre todos hagamos un fútbol sala, un Sala 10 campeón, si es posible, y que tenga una posibilidad más de ayudar a lo que es la concepción del deporte, como complemento especialmente para la juventud y su proyección de futuro. Muchísimas gracias. Agradezco enormemente a los chavales, a los más pequeños, al chaval tan encantador que se ha quedado dormido aquí, que es una maravilla verlo, qué criatura más rica, a los padres, a las madres, a los monitores, a la gente joven que ha venido aquí, a las escuelas y sobre todo a la plantilla del primer equipo que ha estado con nosotros, a los patrocinadores, a los miembros de la Junta Directiva, al cuerpo técnico.